Amira Winter no era el tipo de chica que pasaba desapercibida. En Ellenville, un pueblo tranquilo escondido de las bulliciosas ciudades, ella destacó. A los 18 años era alta, con rasgos llamativos que parecían captar la atención de cualquiera que se cruzara en su camino. Quienes la conocieron la describieron como madura para su edad, alguien que había crecido demasiado rápido en un pueblo demasiado pequeño para sus grandes sueños. Amira había estado trabajando a tiempo parcial en un restaurante de la ciudad desde su último año de secundaria. El restaurante no era nada lujoso, botas gastadas, luces de neón parpadeantes y una máquina de discos que hacía tiempo que había dejado de funcionar. Pero era el tipo de lugar donde la gente se sentía cómoda, donde los secretos se podían susurrar entre bocados de hamburguesas grasosas y sorbos de café con agua. Amira tenía una forma de tratar a los clientes, especialmente a los hombres mayores que frecuentaban el restaurante. Su encanto natural y su conversación fácil la convirtieron en una de las favoritas, pero debajo de su comportamiento amistoso estaba jugando un juego peligroso, uno que nadie vio venir. La vida en casa no era fácil. El padre de Amira se había ido cuando ella era solo una niña, dejando a su madre, Elara, para criarla sola. Elara trabajaba largas horas en la farmacia local, a menudo llegaba a casa demasiado cansada para notar los cambios sutiles en su hija. Las trasnochadas, las misteriosas llamadas telefónicas, las costosas joyas que Amira nunca explicó. A los ojos de Elara, su hija simplemente estaba creciendo, una mujer joven que se preparaba para abandonar el nido. Pero en realidad, la vida de Amira estaba girando en una dirección que nadie esperaba. No fueron solo los clientes del restaurante los que se fijaron en Amira, sino que se había involucrado con tres hombres mayores, cada uno de los cuales le ofrecía algo diferente, algo que ella anhelaba. Lucan Niles, un viudo de 52 años, había sido el primero. Se conocieron en el restaurante poco después de la muerte de su esposa, cuando Amira lo había consolado de maneras que rápidamente pasaron de lo amistoso a lo íntimo. Lucan vio en Amira una oportunidad de redención, una bomba para su dolor, pero su relación pronto se volvió tóxica. Era posesivo, incluso obsesivo, y a menudo aparecía en el restaurante sin previo aviso insistiendo en reuniones privadas. Luego estaba Benedict Arlo, un empresario de 47 años que había llamado la atención de Amira durante un evento de catering. Era rico, poderoso y estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Su romance fue transaccional en muchos sentidos. Él la colmó de regalos, joyas, ropa, dinero en efectivo y, a cambio, ella desempeñó el papel de la mujer joven y deseable que podía lucir en secreto. Amira, a su vez, disfrutaba del poder que tenía sobre él, aunque rápidamente se dio cuenta de que el afecto de Benedict venía acompañado de expectativas y demandas que la hacían sentir incómoda. Por último, estaba Malik King. Malik había sido su profesor de secundaria y su relación se había desarrollado lentamente con el tiempo. Al principio, era un mentor a quien Amira admiraba, pero después de graduarse esa relación cambió. Malik era cuidadoso, siempre evitando ser visto con ella en público. Para él, la emoción estaba en el secreto, en el peligro de lo que estaban haciendo. Pero Amira se estaba cansando de todo. Las mentiras, el escabullirse alrededor de la enmarañada red de engaños que había tejido. Para cuando llegó el verano, Amira supo que tenía que poner fin a estas relaciones. Lo que había comenzado como una forma de escapar de lo mundano se había convertido en un desastre asfixiante. Ya no se sentía en control y, lo que es peor, había comenzado a recibir mensajes inquietantes, especialmente de Lucan, que se negaba a dejarlo ir. En su corazón, Amira sabía que estas relaciones no eran sostenibles, pero también se sentía atrapada por las promesas que había hecho y los hombres que había enredado en su vida. La noche del 17 de agosto todo cambió. Amira acababa de terminar un turno de tarde en el restaurante. El aire estaba cargado de humedad, una tormenta amenazaba en el horizonte. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, tuvo la extraña sensación de que alguien la estaba observando.
Corrió a su coche, con la mente acelerada por los pensamientos de la conversación que tenía que tener, terminaría las cosas, limpiaría el desastre que había hecho y empezaría de nuevo. Se lo merecía, pero Amira nunca tendría la oportunidad. Horas más tarde, su cuerpo sería encontrado por un corredor, Ronan Breen, en un sendero a las afueras de la ciudad. Había sido brutalmente asesinada, su cuerpo escondido en una tumba poco profunda, sus ojos, una vez vibrantes, ahora sin vida. La noticia de su muerte conmocionaría a Elendil y el secreto que había mantenido enterrado pronto se desentrañaría, dejando a todos preguntándose qué había sucedido realmente esa noche y quién fue el responsable de terminar con la joven y prometedora vida de Amira Winter. Ronan se tambaleó hacia atrás, con el aliento atrapado en la garganta. La mano estaba quieta, parcialmente enterrada, sus dedos curvados de una manera antinatural. No había lugar a dudas, esto no fue un accidente y quienquiera que fuera, ya no estaban vivos. Por unos momentos, Ronan se quedó paralizado, incapaz de moverse mientras su mente corría a través de las posibilidades. Luego, con manos temblorosas, buscó a tientas su teléfono y marcó el 911. La policía llegó a los pocos minutos. El tranquilo sendero pronto se llenó de oficiales, con sus luces intermitentes cortando la penumbra de la mañana. Había una quietud espeluznante en el aire. 2 oficiales ya estaban allí, trabajando cuidadosamente para descubrir lo que había debajo. Lo primero que vieron fue el pelo de la niña, largos mechones oscuros enmarañados de tierra. Luego, mientras removían suavemente la tierra restante, su rostro se hizo visible. Verla aquí ahora, sin vida y abandonada en una tumba poco profunda, hizo que un escalofrío recorriera todo el cuerpo de la detective. Esto no fue solo un crimen, fue personal. Para cuando se exhumó todo el cuerpo, la escena estaba acordonada y un equipo forense trabajaba meticulosamente para preservar cualquier evidencia. El cuerpo de Amira mostraba signos de trauma. Moretones en los brazos y el cuello, probablemente por un forcejeo, y marcas tenues alrededor de la garganta, lo que indica estrangulamiento. Sus ropas estaban rotas y sus uñas tenían tierra debajo de ellas, como si hubiera intentado salir de la tumba antes de que los últimos momentos la reclamaran. El detective se agachó junto al cadáver, examinando la zona en busca de cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista sobre lo que había sucedido. Un cigarrillo desechado, pero yacía a unos metros de distancia, aplastado en la tierra. No había señales de un arma, pero la condición del cuerpo sugería que quienquiera que lo hubiera hecho quería silenciarla rápidamente, sin dejar demasiadas pruebas. En los últimos meses, había habido rumores sobre sus relaciones con hombres mayores de la ciudad. Susurros que muchos habían descartado como meros chismes. Pero ahora, esos susurros adquirieron un nuevo significado. No se trató de un acto de violencia al azar. Alguien había matado a Amira Winter y lo habían hecho por una razón. Y quienesquiera que fueran, seguían ahí fuera. La investigación sobre la muerte de Amira Winter comenzó con el latido del corazón del pueblo, el restaurante donde había trabajado. La detective Layla Lawson y su compañero S. Daley entraron por las puertas de cristal esa mañana, con la conocida campana sonando como si nada hubiera cambiado. Pero el ambiente en el interior era diferente. La habitual multitud de clientes habituales permanecía sentada en silencio, con los ojos saltando entre los detectives y entre sí. Pero ahora eran los rostros sentados en las cabinas los que le interesaban. Allí, en un rincón, estaba sentado Lucan Miles, con las manos envueltas en una taza de café negro. Sus ojos se encontraron con los de Layla durante un breve segundo antes de apartar la mirada. Lucan había sido un cliente habitual del restaurante durante años, pero los rumores de su relación con Amira habían comenzado a circular recientemente. Layla se acercó a la cabina de Lucan con una actitud tranquila pero firme, con Esle justo detrás de ella. Señor Miles, nos gustaría hacerle algunas preguntas, dijo con voz suave pero autoritaria. Lucan no pareció sorprendido. Colocó el café con cuidado, limpiándose las manos en una servilleta como si tratara de retrasar lo inevitable.
Sobre Amira, dijo Lucan en voz baja, con la voz cargada de algo que sonaba a arrepentimiento. No esperó a que Leila lo confirmara. Sabía que esto iba a pasar. Leila se deslizó hacia la cabina frente a él, sus ojos estudiando cada detalle de su rostro, las líneas cansadas alrededor de sus ojos, el ligero temblor en sus manos. ¿Era cercano a ella? Lucan asintió lentamente. Más de lo que debería haber sido. Allí se produjo la primera admisión. Leila miró a ese, que permanecía en silencio junto a la cabina, con su libreta lista. ¡Qué cerca! Leila presionó suavemente. Lucan respiró hondo, el peso de sus siguientes palabras lo tensó visiblemente. Estuvimos involucrados. Ella llegó a mi vida después de que mi esposa falleciera. Estaba perdido. Me hizo sentir que tenía una segunda oportunidad. Pero no fue así. Sabía que ella era demasiado joven y yo estaba demasiado destrozado. ¿Alguien más sabía de tu relación con ella? Preguntó ese. Lucan vaciló. No oficialmente. Pero la gente hablaba. No era el único al que estaba viendo. El pulso de Leila se aceleró. ¿Con quién más estaba involucrada? Allí estaba Benedicto Arlo. Dirige la empresa constructora de la ciudad. Replicó Lucan con voz tensa. Y luego estaba Malekan. Fue su profesor en el instituto. Pero después de que ella se graduó, se mantuvieron en contacto. A Leila se le revolvió el estómago. 3 hombres, todos significativamente mayores que Amira, enredados en su vida. Las piezas comenzaban a formar un cuadro, pero aún estaba incompleto. Cada uno de estos hombres tenía algo que perder y ahora uno de ellos podría haber perdido el control. Vamos a necesitar que esté disponible, señor Miles. Dijo Leila levantándose de la cabina. Estaremos en contacto. Lucan asintió en silencio, con los ojos fijos en la mesa mientras los detectives se alejaban se dirigían a la oficina de Benedict Arlo. Leila no pudo evitar la sensación de que este caso iba a desentrañar algo más que un simple asesinato. Iba a exponer las oscuras verdades ocultas bajo la superficie de Ellenville, una ciudad que siempre había parecido tranquila hasta ahora. La oficina de Benedict Arlo no se parecía en nada a lo que Leila esperaba. El magnate de la construcción trabajaba en un espacio modesto y desordenado en las afueras de la ciudad. Los planos estaban esparcidos por el gran escritorio de madera, el aire cargado con el olor a aserrín. Su grueso cuerpo, robusto por años de trabajo manual, dominaba la habitación, pero había inquietud en sus ojos cuando vio a los detectives. ¿Qué te trae aquí? Tenemos que hablar de Amira Winter, dijo Leila, yendo directo al grano. Observó atentamente su reacción, buscando alguna grieta en su fachada. Benedict no se inmutó, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente, revelando más de lo que creía. Supuse que esto iba a suceder, murmuró, frotándose las sienes. Sabía que todo este lío me alcanzaría eventualmente. Preguntó ese, dando un paso adelante. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Benedict suspiró, hundiéndose en su silla, con los hombros caídos. Estuve involucrado con Amira, pero juro que no la maté. Lo que sea que le haya pasado, no fui yo. ¿Por qué no empiezas desde el principio? Dijo Leila con voz tranquila pero firme. Benedict asintió, inclinándose hacia adelante. La conocí en el restaurante. Siempre estuvo así, llena de vida. Tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación. Después de un tiempo, las cosas se complicaron. Empezamos a vernos. No era grave, al menos no para mí. Pero sabía que estaba mal. Sabía que la gente hablaría. ¿Y lo hicieron? Preguntó ese, tomando notas. Benedict vaciló, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio. Sí, la gente lo sabía. Pero no fui solo yo. Ella estaba involucrada con otros. Lucan Miles, por ejemplo. Y luego Malekin.
Me di cuenta de que él era el que más le importaba. Ante la mención de Malek, el interés de Laila se agudizó. ¿Cómo te sentiste acerca de su relación con Malek? El rostro de Benedicto se endureció. No me importaba, no realmente. No estaba buscando una relación. Pero Malik era diferente. Era posesivo. A él no le gustaba compartirla y ella no lo veía. Era mayor, tenía más experiencia. Creo que le gustó el control. Laila intercambió una mirada con Esde. Control. Era una palabra que había oído con demasiada frecuencia en casos como estos. Hombres mayores, mujeres más jóvenes, siempre se trataba de control. ¿Alguna vez lo confrontaste al respecto? Preguntó Laila. Benedicto negó con la cabeza. ¿Qué? No, a mí tampoco me importaba lo suficiente. Pero podía ver en sus ojos los celos. Es como si pensara que ella le pertenecía. El instinto de Laila le decía que Benedict estaba diciendo la verdad, o al menos una versión de ella. ¿Dónde estabas hace 2 noches? Preguntó Esde, inclinándose ligeramente hacia adelante. En casa. Solo. Replicó Benedicto, y sus ojos se encontraron con los de Esde sin inmutarse. No tengo una coartada si eso es lo que estás preguntando. Pero no lo hice. ¿Sabías que Amira había estado saliendo con Malik después de que estuvieras involucrado con ella? Insistió Laila. Benedict asintió lentamente. Sí, me lo dijo. Pero creo que ella lo subestimó. Creo que quería que ella se mantuviera alejada del resto de nosotros. Ya no se trataba de relaciones casuales. Se trataba de obsesión, control y poder. Al salir de la oficina de Benedict, Laila se volvió hacia Esde. Tenemos que hablar con Malik a continuación. Si lo que dice Benedicto es cierto, podría haber sido empujado al límite. Esde asintió, con el rostro sombrío. Suena como el tipo de persona a la que no le agradaría compartirla. Laila estuvo de acuerdo. Malik ya no era solo un nombre en su lista de sospechosos. Se estaba convirtiendo en el punto focal de su investigación. Pasara lo que pasara con Amira, cada minuto estaba más claro que Malikin podría ser el que no podía dejarla ir. La casa de Malikinde se encontraba en el extremo más alejado de la ciudad, una vieja casa victoriana con pintura descascarada y un aire de abandono. A medida que Laila y Esde se acercaban, el pesado silencio alrededor de la casa se sentía opresivo, como si hubiera sido testigo de cosas que era mejor no decir. Malik abrió la puerta después de unos pocos golpes, su rostro severo y sereno, aunque sus ojos delataban un destello de inquietud. Malik tenía poco más de 50 años, era alto y delgado, con el pelo canoso. Su apariencia erudita se ajustaba a la imagen de un profesor de secundaria, pero Laila sintió que algo más oscuro acechaba bajo la superficie. Detectives, Malik los recibió con una calma forzada. Supongo que se trata de Amira. Laila asintió. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con ella. Malik se hizo a un lado y les permitió entrar. Su sala de estar era escasa, con pilas de libros y papeles abarrotando todas las superficies. Los ojos de Laila se posaron en una foto enmarcada de Amira escondida en un estante. Parecía fuera de lugar, como si Malik lo hubiera ocultado al mundo, pero no se atreviera a desprenderse de él. Yo era su maestro. Malik comenzó. Después de que se graduó, nos mantuvimos en contacto. Necesitaba orientación, alguien que la ayudara a navegar por la vida. Su tono era tranquilo, ensayado como si hubiera pensado en cada palabra. ¿Orientación? Repitió Laila, levantando una ceja. No solo fuiste su maestro, ¿verdad? Malik vaciló y luego dejó escapar un lento suspiro. Nos involucramos. Pero era complicado. Me preocupaba mucho por ella, pero estaba perdida buscando algo que yo no podía darle. ¿Y qué buscaba? ¿Cómo se nos pregunta? ¿Validación? Dijo Malik en voz baja.
Tenía una manera de hacer que los hombres se sintieran importantes, necesarios. Pero siempre buscaba algo más, pasando de una persona a otra. Es por eso que las cosas no duraron entre nosotros. Laila se inclinó hacia adelante, con voz suave pero directa. ¿Y cómo te sentiste cuando ella vio a otros hombres? Lucan Miles y Benedict Arlo, por ejemplo. La expresión de Malik se oscureció. La estaban utilizando. No se preocupaban por ella como a mí. Se merecía algo mejor que eso. Laila sintió el cambio en su tono, la posesividad se deslizaba a través de su exterior cómico. ¿Alguna vez la confrontaste por ellos? Traté de advertirle, respondió Malik, con la voz tensa. Le dije que esos hombres la destruirían, pero ella no me escuchó. No paraba de volver a ellos. Ella pensó que podía manejarlo, pero yo sabía que terminaría mal. Los ojos de ese se entrecerraron. ¿Alguna vez pensaste en detenerlos? ¿Sobre asegurarse de que no pudieran hacerle daño? Las manos de Malik temblaron levemente mientras las doblaba en su regazo. Su mirada cayó al suelo. Solo quería protegerla, susurró. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Laila intercambió una mirada con Esde. Las palabras de Malik flotaban en el aire, cargadas con el peso de las intenciones tácitas. La investigación acababa de dar un giro oscuro y Malik estaba en el centro. De vuelta en la estación, Laila se sentó en su escritorio, reconstruyendo los fragmentos de la historia de Malik. Su posesividad y su desesperación por proteger, Amira insinuó sentimientos más profundos y oscuros. Pero no había pruebas directas hasta que entró una llamada. Esle entró corriendo con un archivo en la mano. «Tienes que ver esto», dijo, extendiendo los papeles sobre el escritorio de Laila. Los forenses encontraron rastros de sangre en el coche de Malik. No cualquier sangre, la de Amira. El corazón de Laila latía con fuerza. Eso es suficiente para un arresto. Mientras se preparaban para traer a Malik, surgió otra sorpresa. Un testigo, un vecino de Malik, se había presentado. La noche de la muerte de Amira, había visto a Malik discutiendo con Amira cerca de su coche, gritando enfadado. Amira parecía angustiada, pero no se fue. En su lugar, se subió al coche de Malik. Con esta nueva información, Laila supo que las piezas encajaban. La obsesión de Malik, sus celos por las otras relaciones de Amira y ahora las pruebas forenses lo ataron a sus últimos momentos. Estaba claro que su deseo de controlar a Amira se había vuelto fatal. Cuando arrestaron a Malik, su fachada se resquebrajó. Trató de mantener la compostura, pero al ser interrogado, su culpa salió a la superficie. No quise herirla, confesó su voz. Solo quería que entendiera que no podía seguir corriendo hacia ellos. La peligrosa obsesión de Malik Hind había llevado al trágico final de la vida de Amira Winter. Mientras se lo llevaban esposado, Laila sintió que el peso del caso se asentaba, sabiendo que la verdad finalmente había salido a la luz. ¿Qué opinan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.